La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Vamos a continuar con nuestro recorrido a lo largo de este evangelio que es el Evangelio de María Magdalena, un evangelio controversial. Que data ya por el año 30, dicen algunos, después de Cristo. Otros dicen que no, que en el 180, por ahí. No sabemos tampoco si fue María Magdalena la autora verdadera o si fue María la que cita como protagonista la Madre de Jesús. No sabemos si lo escribió otra persona. El hecho es que tampoco lo sabemos de los 4 evangelios sinópticos. No sabemos quiénes fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sabemos lo que dice la tradición. Por eso, cuando abordamos un libro de tradición religiosa, sean los evangelios apócrifos, sea los sutras budistas, sea algo del cuerpo de escrituras hindúes, nunca nos tenemos que preocupar mucho por las autorías, ya que en esas épocas no había esta preocupación por el copyright que tenemos hoy en día, los derechos de autor. Y sabemos que los antiguos lo que hacían en general era escribir lo que sentían, lo que les inspiraba en ese momento su interior, y luego se lo atribuían, lo firmaban como si lo hubiera escrito un personaje destacado. Es como si yo escribo un libro en la época del Imperio Romano y lo firmo Marco Aurelio, ¿no? Que sabemos que el emperador Marco Aurelio era un estoico y que escribió sus máximas, entre otras cosas, muy famosas. Bueno, yo podría escribir algo y firmarlo como que fue él. ¿Para qué? Bueno, por empezar, para darle al escrito dignidad y que la gente lo aprecie más. Y por otro lado, es como decir, miren, esto que está escrito aquí vale la pena leerlo, simplemente, ¿no? Entonces no había esa preocupación de poner... No, esto lo escribí yo, no fue Marco Aurelio. No hay eso, no había eso. Entonces con el Evangelio de María Magdalena pasa lo mismo. En la época en que se escribió, probablemente el que lo escribió no tenía el menor interés de figurar él o ella. Y se le atribuyó entonces a un personaje clave de los evangelios, que es María Magdalena, que no era una prostituta, porque en ninguna parte de los evangelios lo dice. No hay ninguna parte donde diga María Magdalena era prostituta.
Lo único que se dice es que era una mujer que tenía 7 demonios y Jesús se los quitó, se los sacó. Pero es un personaje clave porque no solamente está al pie de la cruz junto con nada menos que María y con Juan, el discípulo amado, o quien haya sido el discípulo amado, que tampoco sabemos. Y después fue la primera que lo vio resucitado, o sea, nada menos, la primera que lo vio antes que Pedro, antes que el discípulo amado, ella lo vio resucitado. Así que es un personaje mítico y como tal lo estamos abordando. Estamos ya hacia el final del Evangelio. Tiene 19 folios, de los cuales se han perdido algunos. Estamos por el folio número 17, donde ella, vamos a leer el pedacito de frase con que nos habíamos quedado, dice, ella le está contando a los discípulos, a los compañeros, una visión que tuvo donde lo vio a Jesús, y Jesús en esa visión dialoga con ella y ella le va contando a Jesús cómo va su alma, ¿no?, ascendiendo, atravesando las distintas potestades, lo que llamaríamos los arcontes. Dentro del mundo gnóstico, para situarnos, entendamos que se considera que existe algo llamado el pleroma, la plenitud, donde está el Padre como lo más trascendente. Luego ese Padre se expande en dualidades, ¿no?, en parejas, como si fuera Shiva Shakti o Radha Krishna o Sita Rama. Bueno, se va dividiendo en sisigias, en parejas, 2 de las cuales, o una pareja, mejor dicho, un par, es Cristo y Sofía. Y Sofía, la sabiduría, lo mira a Dios como queriendo comprenderlo, como si lo hubiera mirado antes de tiempo, así de curiosa nada más, y por eso resbala de ahí, ¿no? Es decir, cae de su equilibrio y cae en el Kenoma, que es este mundo, que no había todavía mundo, era simplemente caer fuera de lo profundo, de lo que sí era armónico. Entonces ella empieza a sentir toda clase de emociones y de esas emociones de sentirse perdida empiezan a crearse, como nosotros cuando tenemos emociones y pensamientos. Nuestros pensamientos crean mundos, crean universos. Si usted se pone a pensar que todo es un desastre o le pasó algo que le causó miedo, ese miedo va creando mundos, los mundos en los que usted va a vivir de ahora en más. Entonces fíjese cómo el pensamiento es creador, por eso hoy en día se habla tanto de ser co-creador, ¿no? O no digas tal cosa porque lo estás decretando, ¿no? Hay mucho de cierto en eso, ¿no? Es decir, uno se acostumbra a pensar que uno no puede y finalmente no puede. Uno se acostumbra a pensar que uno va a salir adelante y sale adelante. No mágicamente, sino porque, bueno, va generando repercusiones dentro de uno y también en los que a uno lo rodean. Entonces, esta Sofía empieza a preocuparse, como diciendo, caí acá y ahora qué hago, me caí del equilibrio, como cualquiera de nosotros que se siente perdido. Y crea un mundo que es el mundo que conocemos, el mundo del Kenoma, que no es el pleroma. El pleroma viene de plenitud. Entonces, es este mundo no necesariamente un mundo exterior, es nuestro mundo basado en el yo, ese mundo que vivimos de caos, de lío, que no sabemos ni por dónde empezar. Y dentro de ello, ella crea un hijo, ¿no?, que es el demiurgo, ¿no? Este demiurgo es el que se identifica en la gnosis con Yahvé de los ejércitos, que sería el ego, ¿no? Uno crea un ego. O no es que lo crea, el ego está ahí en simiente, pero empieza a tomar fuerza, como diciendo, bueno, voy a intentar a ver qué puedo hacer, cómo puedo organizar todo esto. Entonces el ego es esa energía que pretende ser organizadora, pero bueno, acaba metiendo la pata. Y este demiurgo crea todo lo que existe, crea a los arcontes, a las potestades, es decir, crea los distintos niveles de nuestra psique, de nuestra psique, de nuestra mente, crea lo inconsciente, lo consciente, la voluntad, el deseo, todo lo que hay dentro nuestro. Y una vez que lo crea, el ego se siente el dueño y señor. Bueno, esa es la realidad que se refleja, según los gnósticos, cuando uno aborda, por ejemplo, las escrituras como la Biblia y ve un Dios celoso, un Dios que se enfada. Es
la metáfora de nuestro propio ego, ¿no? La relación del pueblo de Israel con Yahvé es la relación de nuestro ego con nuestros aspectos mentales. Pero hay una partecita dentro nuestro que es Sofía. Sofía, acuérdese, mete una chispita de ella en cada creación del demiurgo, en cada Adán y Eva, es decir, en cualquiera de nosotros. Kundalini, la energía que los hindúes llaman la enroscada, que vive en la base de la columna. Y esa energía necesita ir despertando. O sea, busca despertar, ¿no? En todos nosotros, de la manera que pueda, los tumbos a veces, ¿no? Hay quien intenta despertar yendo al bar o subiéndose a una montaña rusa o buscando sexo desaforadamente. Hay 1000 formas en que intentamos regresar. Entonces aquí María Magdalena está relatándole a Jesús una especie de visión que tuvo, donde ella iba remontándose, atravesando los diferentes arcontes, regresando hacia el origen. Y bueno, cuando lo hubo hecho, la última frase con la que nos quedamos es que en adelante alcanzaré el reposo del tiempo, Kairos. Recordemos que llegar a la eternidad no quiere decir llegar a un tiempo eternamente largo. La eternidad no es eso. La eternidad no es que de ahora en más, en lugar de vivir aquí en este equilibrio 10 años, voy a vivir 80 millones de años, un tiempo larguísimo. No. La eternidad significa la abolición del tiempo. O sea que todo se vuelve presente, todo se vuelve ahora. No vamos a explicar por qué, porque ya lo explicamos en el programa anterior, sería redundante. Entonces dice, en adelante alcanzaré el reposo del tiempo, de la eternidad del tiempo, ¿no? Es decir, alcanzaré el kairos del cronos. Nosotros vivimos el cronos. Cronograma, cronología, ¿no? A las 3 tengo que encontrarme con fulano, ahora tengo que estudiar, después tengo que trabajar, después comer. Es decir, hay un orden, ese es Cronos, Saturno para los romanos, y da origen justamente a la palabra cronología, cronograma, cronómetro, ¿no? Sin embargo, esa es una forma de ver la vida que trae muchísimo dolor porque se basa en el contraste, que ya lo hablamos. El kairos es dar el salto, es entrar en un eterno presente, en no más tiempo, no más pasado y futuro. Y finalmente con esto acaba y dice, voy al silencio. Ese voy al silencio es importantísimo. Todas las tradiciones místicas buscan alcanzar el estado de silencio. No es un lugar, no es un topos, ¿no? Un topos, un lugar físico donde uno diga, bueno, llegué al silencio, acá está, ¿no? Queda entre la calle tal y la calle tal. No, el silencio es una condición preexistente. Es como en la música. Uno está tocando, no sé, en una orquesta el oboe y no es que lo toca más o más rápido o más fuerte para alcanzar el silencio. El silencio siempre está. Cuando la orquesta se detiene, el silencio se hace evidente. Pero el silencio no empezó a estar cuando la orquesta se detuvo. El silencio es la ausencia de sonido. Por lo tanto, inclusive entre sonido y sonido hay silencio. Si no hubiera silencio en una orquesta, no hubiera pausa entre notas, lo que escucharíamos sería una cacofonía. No tendría cadencia, no tendría ritmo, no tendría nada porque todo sería igual, ¿no? Estaría lleno. Sin embargo, el silencio está mezclado con nuestra vida y es por eso que lo extrañamos tanto, porque sabemos y lo sentimos a cada momento. Entonces, la búsqueda del silencio, esa búsqueda del apagarse, en última instancia, de morir, la búsqueda de la mortificación, es algo que añoramos mucho porque nos es muy habitual, porque está entre pensamiento y pensamiento. Por eso, en Oriente se hace hincapié en el estado de bardo. Bardo significa estado intermedio. En el Islam tienen una palabra, ahora no me acuerdo, barzaj me parece que es, que define lo mismo. En el cristianismo está el purgatorio, que es ese espacio intermedio también. Es un yato, un estado intermedio. Entonces, en la India le llaman el antarbhava, ¿no? El estado, bhava, el sentir, la manera de estar, intermedio, antar, entre. Entonces, entre cada pensamiento, entre cada estado anímico, por ejemplo, usted está tranquilo,
De repente le pasa algo o le dicen algo y usted se empieza a enojar, hasta que finalmente se enojó del todo, se enfadó. Luego ese enfado empieza a menguar, a atenuar, hasta que finalmente usted vuelve al estado anterior. Normalmente somos tan insensibles que vivimos en picos. Entonces, cuando estamos muy enojados, ahí recién nos damos cuenta de que nos hemos enojado. Y cuando nos desenojamos por completo, ahí nos damos cuenta que nos hemos tranquilizado. Sin embargo, como digo, somos tan insensibles que no pescamos el momento en que uno empieza a enfadarse o empieza a desenfadarse. De la misma manera que uno no nota el momento en que empieza a enfermarse, por ejemplo de gripe, hasta que uno tiene 40 grados, ahí siente que tiene gripe. Y tampoco después se entera que se curó hasta que uno está 100% bien. Entonces nos hemos vuelto muy poco hábiles para percibir los estados intermedios, los estados de pasaje. Esos estados son cruciales porque son los estados donde se encuentra el silencio. Lo sentimos ese silencio, lo intuimos, lo deseamos, pero no sabemos dónde buscarlo. Entonces nos parece que para encontrar el silencio hay que apagarlo todo. Por eso en todas las técnicas meditativas o de simplemente de contemplación, lo que se busca es ir apaciguando, deteniendo la velocidad, los picos excesivos del pensamiento para que se hagan más evidentes los silencios. Es como si uno le pidiera a la orquesta que toque más suave. Entonces uno podría casi, es decir, los picos que la orquesta va a tener no van a ser picos wagnerianos, ¿no? Brutales, que nos alejan mucho de la base del silencio. No, van a ser picos muy más al estilo Bach o, no sé, Debussy, así, unas cosas más sutiles que uno dice, bueno, estamos muy cerquita de la base, casi puedo escuchar ese silencio. Entonces, María Magdalena, como corolario de todo su recorrido y de haber atravesado todos los niveles, llega hasta el punto de decir, voy al silencio. Ir al silencio vamos todos, es decir, el silencio es lo que somos, ¿no? De base. Es decir, toda canción va al silencio. ¿A dónde va a ir una canción? Emerge del silencio y se sumerge en el silencio durante toda la canción, pero cuando acaba, ¿a dónde va la canción? ¿Dónde va una canción cuando termina? Pregúntese, ¿a dónde va? ¿Se va a pasear? ¿Qué hace? ¿Se queda dentro del instrumento musical esperando que la toquen otra vez? No. ¿Dónde está la canción? En ninguna parte. La canción surge en el momento que se ejecuta y desaparece por completo después. ¿Y qué hay en su lugar? Silencio. Un silencio que vuelve a ser interrumpido por el habla, vuelve a ser interrumpido por los ruidos de las sillas que se mueven, pero un silencio que no deja de estar presente. Por eso, si nosotros viviéramos en el silencio, añoraríamos el ruido, pero nos pasa al revés. Vivimos en una cultura que encima, a diferencia de las culturas, no sé, los maoríes de Australia o qué sé yo, los esquimales o los indios sioux o los incas, mayas o los celtas, nosotros vivimos en un mundo donde el silencio es detestado, el silencio es malo. Lo que hay que hacer es cubrirlo con ruido. Entonces llenamos nuestra vida de toda clase de sonidos, sonidos mentales, sonidos físicos. Nos parece que algo que está quieto mucho tiempo, malo. Hay que hablar, hay que romper el silencio. Vamos a romper el silencio. Vamos a interrumpirlo constantemente. Si no tengo nada que hacer, me invento algo. El móvil, internet, miro una película, salgo a caminar, llamo a un amigo. Algo tengo que hacer. No puedo quedarme así. Entonces, hay que hacer una especie de desaprendizaje, ¿no? Que, como digo, no le costaba tanto a un inca de repente, pero sí nos cuesta a nosotros, porque hemos creado un mundo neoliberal, capitalista, consumista, que lo que busca es constantemente progresar. Y el progresar para nosotros es sinónimo de no dejar de caminar nunca, ¿no? Pero un caminar hacia afuera, un caminar es como decir, nunca tengo que dejar de tocar esta pieza musical. Soy parte de la orquesta, soy el clarinete. No tengo que parar de tocar. No hay que parar. Si se acabó esta, vamos con otra, y con otra, y con otra, y no paremos nunca. Vamos a hacer relevos. Esto no tiene que parar. Porque si para,
sería terrible. Entonces, el progreso, vio, es algo que no debe detenerse nunca. Siempre terminamos de, no sé, lanzar un cohete a la luna, ahora vamos a crear algo para curar las enfermedades, y ahora inventemos algo para ir al centro de la Tierra, a ver si podemos descubrir qué hay en el medio, y así. Entonces, el silencio se nos acaba escapando siempre. Por eso es tan importante. Entonces, María Magdalena, cuando dice esa frase unos versos atrás que hemos citado en el programa anterior, que decía: lo que me oprimía ha sido matado y lo que me atenaza ha sido aniquilado y mi concupiscencia ha sido apaciguada y he sido liberada de mi ignorancia, ¿no? Y continúa: he salido del mundo gracias a otro mundo, se ha borrado una imagen gracias a una imagen celestial. Entonces, toda esta proclama es la proclama de alguien que ha tocado el silencio, que se ha dado cuenta de ese sustrato, ¿no? El sustrato es lo que está por debajo de todo lo que hacemos. Es el sujeto. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi sujeto? ¿Qué me sujeta? ¿No? ¿Cuál es el subjectum? Bueno, el silencio. Entonces, fíjese, en el Dhammapada, que es un texto budista, en el capítulo 11 del Dhammapada llamado Vejez, dice el Buda así. Vamos a ir directamente a donde hace una proclama muy parecida a la de María Magdalena. El Buda ha descubierto este silencio, se ha dado cuenta de cómo constantemente estamos corriendo tras, ¿no?, cosas y perdiéndonos de ese silencio, y al haberse dado cuenta es como que se apaga la maquinaria. Quien se dio cuenta, quien toca el silencio, dice para sí: dentro mío hay una joya, ¿viste? Esto vale la pena. ¿Qué voy a andar ahí yéndome por las ramas? Esto es lo valioso. Entonces el Buda dice esta frase: oh constructor de la casa, ahora te he percibido. No volverás a construir esta casa. Todas las vigas han sido quebradas. Se ha aniquilado el soporte central. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Habiéndolo alcanzado, representa el fin del apego. Fíjese si eso no es lo mismo que esto que dice María Magdalena aquí. Lo que me oprimía ha sido matado, y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia ha sido apaciguada, y he sido liberada de mi ignorancia. Es lo mismo. Es una proclama de alguien que dice: no llegué, porque no hay un llegar. Simplemente hay un darse cuenta de que lo que ayer me apresaba ya no me apresa. Por lo menos no del todo. Entonces, le está diciendo el Buda a Mara, que así se personifica, y fíjese cómo estos textos a veces budistas, que nos son ajenos porque son de otra cultura, nos parecen más simpáticos que el Evangelio de María Magdalena, que nos suena a opresión religiosa, ¿no? Porque tenemos esa cosa de que lo católico, cristiano, protestante resulta relacionado con jerarquías, con opresiones de papas, obispos y cardenales y cosas por el estilo, o pastores y demás. Sin embargo, leemos el Dhammapada y nos parece fantástico. Entonces, es lo mismo, es la misma cosa, expresada en dos culturas distintas, pero es una intuición, esto lo demuestra, fundamental. Es decir, está en el fundamento de todos nosotros. Por eso lo dijo el Buda, por eso lo dice María Magdalena, así como no sabemos quién escribió el Dhammapada, ¿no? Porque no se sabe, el Buda no escribió nada básicamente, lo escribieron otros, pero así se le atribuyese al Buda mismo, no sabemos si lo escribió el Buda, nadie lo puede certificar, de la misma manera que no podemos certificar que esto lo escribió María Magdalena. Entonces continúa María en el verso 7 del folio 17 diciendo: dicho esto, Mariam permaneció en silencio. Se quedó en silencio, se quedó tranquila. Cuando uno alcanza el silencio, se queda en silencio. Uno ya cambia su vida. Porque una cosa es alcanzar el silencio. Genial, lo alcanzaste. Es decir, te diste cuenta de ese sustrato, del sujeto, del subjectum. Genial. Pero ahora tiene que venir la repercusión en tu vida. Es decir, eso genera un acto exterior. La persona que vive en el ruido, ¿no?, y necesita de más ruido y más ruido, genera una vida ruidosa. Es un corolario natural. Es algo que pasa. Bueno, de la misma manera, quien toca el silencio genera una vida silenciosa. Pero esto no es que no habla, que va por la vida y le preguntan, por ejemplo, alguien le dice:
Disculpe, señor, ¿me diría dónde queda la calle General Elorza? ¿Se da cuenta? Y el otro se queda en silencio. No. El otro habla, le dice, sí, la calle queda por aquí, por allá. Pero habla y vuelve a su silencio. Y además, mientras habla, nota el silencio y se da cuenta de eso. Y ese silencio es un silencio que conecta, ¿no? Porque si usted piensa, usted toca la séptima sinfonía de Beethoven y después una obra de Wagner y después toca una partita de Bach. Y el silencio de la partita de Bach, el silencio de la obra wagneriana y de Beethoven es el mismo. Cuando usted deja de tocar la nota tal, ¿no? Y todo vuelve al silencio. ¿Ese silencio acaso es diferente que el silencio de Bach o del heavy metal? Es el mismo silencio. Entonces el silencio es un silencio que conecta, es un silencio que nos lleva a la no dualidad, es un silencio que nos muestra que todos somos lo mismo, ¿no? En ese fondo, somos la misma cosa. Entonces, por eso Mariam permaneció en silencio, ella se quedó en ese silencio, se quedó apaciguada. Y mientras estamos en ese silencio vamos a escuchar un audio muy cortito que nos cuenta, hablando de temas más cotidianos, cómo colaborar con nuestro programa, con la Espada de Damocles, para que podamos seguir consiguiendo materiales como este, como el Evangelio de María Magdalena y algún otro que tiene sus costos altos y cuesta conseguirlos. A ver, ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que Mariam se quedó en silencio. Qué fastidiosa es la gente que se queda en silencio, ¿no es cierto? Cómo nos molesta cuando alguien vive desde el silencio, cuando alguien no está en el mismo ruido que nosotros. Entonces yo, por ejemplo, doy clases de yoga y hay gente que me dice, no, a mí el yoga me pone nervioso porque hay que estar en silencio. De hecho, bueno, uno adapta ese yoga a Occidente y lo vuelve un yoga ruidoso, lo vuelve un yoga con música, un yoga con más movimiento, pero el yoga del yogi es obviamente entrar en el silencio. Y eso fastidia mucho, pone muy nervioso. Nos gusta más el spinning, por ejemplo, ¿no? Esto de andar en la bicicleta, en un gimnasio, a toda velocidad, con toda música brutal, y quedar extenuados después de eso, y llegar a casa y caernos redondos. Y al caernos redondos, sin quererlo, entramos en el silencio. Fíjese, es tan necesario que a veces la única forma que logramos conseguir el silencio es llegando al extremo del ruido. A veces necesitamos llenarnos del ruido, o sea, de la acción más brutal para poder entrar en el silencio por rebote, ¿no? Como esto que decía William Blake, el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. Son esas paradojas circulares, que cuanto uno más va hacia la derecha, más cae a la izquierda, y cuanto uno más va a la izquierda, más cae a la derecha. La idea quizás es no tener que ir hasta un extremo para encontrar el otro, sino que usted se puede quedar en un medio y ahí mismo encontrar este silencio. Entonces, el maestro había hablado con ella hasta aquí, Jesús, ¿no? Había hablado con ella hasta aquí. Entonces, Andrés habló y dijo a los otros hermanos. Hasta ahí, hasta ese punto, es el diálogo que tiene María Magdalena con Jesús en una visión. Y ella se lo está contando a los discípulos. Los discípulos están escuchando todo esto. Y ahora vamos a ver la reacción que tienen, que es nuestra reacción. Entonces, dice entonces Andrés, uno de los discípulos, Andrés está bastante vinculado a la palabra con andro, ¿no? Con el hombre, el antropos, ¿no? Con el hombre cotidiano. Habló y dijo a los hermanos, esto dijo Andrés, decid, ¿qué os parece lo que ha dicho? ¿No? Andrés le pregunta a los demás, a ver, ¿qué opinan de lo que dijo nuestra amiga María Magdalena? Dice, yo por mi parte no creo que el maestro haya dicho estas cosas. O sea, el tipo no le cree nada. Esto es normal. Usted se acerca a una persona común y le habla de que sí, que yo medito y cuando me siento el silencio, me conecto y encuentro ahí una paz infinita. Y el tipo que nos escucha dice, vos decime una cosa, ¿fumás unas cositas que, ¿fumaste algo?
Y uno dice, no, yo no fumé nada, yo entro en un silencio que me llena y estoy en el subjectum, el sustrato que conecta todas las cosas. ¿Vos fumas algo? ¿O alguna cosita? ¿Le ve una pastillita? ¿Hay alguna pastillita ahí? No, yo no me meto ninguna cosa extraña. Es simplemente tocar el silencio que hay entre las palabras. No, vos algo hacés, decime la verdad. Porque además convidame, yo también quiero, ¿viste? Porque se ve que te lleva ahí a unas profundidades. ¿Qué tomás? Contame. Bueno, la gente se burla, se mofa. La gente no puede llegar a entender ese nivel digamos, de sensibilidad. Es un nivel que es ajeno a nuestra cultura porque vivimos insensibles. Alguien piensa que para alcanzar ese estado de tranquilidad o de paz o lo que fuera, hay que o bien extenuarse, como decimos, o saltar de un puente rebotando, o ir a toda velocidad, no sé, en una moto por la carretera, a riesgo de matarse. Algo de eso hay que hacer, o ir a una discoteca con luces estroboscópicas y habiéndose tomado un tripi o lo que fuera. Y sin embargo no. Eso está aquí a la mano. Entonces Andrés, el andro, ¿no? el antropos, el hombre común, el de la calle, dirían los gnósticos, el ílico, el sárquico, el carnal, dice, yo no le creo nada, para mí el maestro no dijo esto. Entonces dice, estos pensamientos difieren de lo que conocemos, dice Andrés. Fíjese, no evalúa lo que dice María Magdalena con apertura, como si alguien me cuenta algo y yo digo, a ver, lo voy a pensar, a ver qué tal. No, él lo que hace es remitirse a lo que conoce, ¿no? Como quien dice, déjame que voy a mirar en la Biblia a ver si esto está. Si no está, no es verdad. Muy parecido a lo que decía el califa Omar, cuando llegó a la biblioteca creo que fue de Alejandría. Califa Omar proclamó de esta manera, si lo que está acá en la biblioteca de Alejandría está en el Corán, vamos a quemar la biblioteca porque ya tenemos el Corán. Y si lo que está en la biblioteca de Alejandría no está en el Corán, también la vamos a quemar. Porque ¿para qué lo queremos? Si no está en el Corán no vale. O sea, ese razonamiento circular y bastante idiota al mismo tiempo, necio, es el que tiene Andrés y es el que tenemos muchos cuando alguien nos habla de, supóngase, lo paranormal o lo que fuera, ¿no? Y no entra dentro de nuestros patrones. Alguien viene con la física cuántica cuando usted está acostumbrado a la física newtoniana, usted suelta algo, cae al suelo y usted dice, eso es la gravedad, punto, ¿no? Como Neil de Grace, no sé cómo se dice, este científico que vive intentando descalificar al pensamiento, él entiende el pensamiento mágico. Sin embargo, no examinamos las cosas de por sí con herramientas variadas, sino que usamos un martillo para todos los menesteres, con lo cual todo problema se convierte en un clavo, ¿no? Entonces, esta reducción, esta mente limitada a 3 o 4 elementos es la que tiene Andrés y es la que tenemos muchos de nosotros cuando abordamos cualquier cosa. Lo abordamos con el prejuicio, ¿no? Tener un prejuicio es complicado porque uno ya está destinado al fracaso. Se cuenta que 2 amigos viajaron a la India y bueno, eran músicos, ¿no? Supóngase que tocaban guitarra. Entonces, querían aprender a tocar el sitar, que es una especie de guitarra hindú bastante difícil de tocar. Entonces, uno de ellos, por su cuenta, fue y tomó unas clases con un maestro. Y volvió y le dijo al amigo, mira, me tomé unas clases con este maestro, es buenísimo, te lo recomiendo. Entonces el amigo le pregunta, ¿cuánto te cobró el maestro? Y el amigo le dice, me cobró 10 rupias. Ah, bueno, entonces a mí me va a cobrar seguramente 5 porque yo sí tengo experiencia tocando el sitar, no toco bien, pero bueno, ya algo conozco, los rudimentos, me va a cobrar más barato. Entonces, este segundo amigo va al mismo maestro y le pide enseñanza. Le dice, maestro, aquí mi amigo vino a tomar clase con usted, me gustaría tomar clase de sitar. ¿Cuánto me costaría? Yo sé, ya tengo conocimiento del sitar, no mucho, pero sé. ¿Cuánto me costaría? Te costaría 50 rupias. ¿50?
debe estar equivocado. ¿Cuánto me dijo? 50. Pero ¿cómo me va a cobrar 50 si a mi amigo le cobró 10? Yo sé algo de citar y mi amigo no. Si yo sé, me tienen que cobrar menos, no más. No, es al revés. A tu amigo yo solamente le tuve que enseñar. A vos primero te tengo que desenseñar, o sea, ayudar a desaprender lo que sabes, esos vicios que tenés, para poder enseñarte luego. Tengo el doble de trabajo con vos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que suele pasar. Solemos tener demasiado dentro de la cabeza. Es como la nevera, la heladera o el frigorífico, según el país, que cuando uno quiere meter algo, si no saca otra cosa, no entra. A veces sí, haciendo lugar y qué sé yo, pero llega un punto que si usted no saca una cosa, no entra otra. Y así pasa con su vida también. Si usted no suelta cosas viejas, no entran cosas nuevas. Bueno, Andrés era un tipo que lo que le habían dicho ocupaba espacio y por lo tanto todo lo nuevo no entraba. Entonces prejuzgaba a María diciendo, no, esto no se lo pudo haber dicho el maestro porque no concuerda con lo que sabemos, fíjese, no concuerda, una locura. Es como aquel que dice, bueno, lo que dice Jesús es incorrecto porque no concuerda con lo que dijeron los profetas, que es de hecho lo que pasó. Y así con cualquiera, podría venir, no sé, Marx y usted dice no, o Darwin con la teoría de, no sé, de esto de las especies y diría no, esto no concuerda con lo anterior. O viene Einstein y tira abajo la teoría de newtoniana y dicen los científicos no, lo de Einstein no vale porque no concuerda con lo que dice Newton. Fíjese cuántos casos así hay. Que a veces, bueno, requiere tiempo y tiempo y tiempo hasta que finalmente se impone lo nuevo, como diciendo, ves, que en el fondo teníamos razón, pero bueno, en el interín queman a mucha gente, matan a otra, decapitan a otros más, y finalmente dicen, vos sabés que tenías razón, como cuando la iglesia pide perdón por la Inquisición. Sí, bueno, está bien, pero ya quemaste mucha gente, ¿viste? Entonces, está bien pedir perdón, todos, la iglesia, nosotros, cualquiera, pero bueno, estaría mejor no llegar a esos puntos, a esos extremos y tener de entrada, a priori, una apertura. Entonces Andrés le dice eso. Estos pensamientos difieren de lo que conocemos. Y se lo dice a los demás discípulos, a ver qué opinan. Y responde Pedro. Pedro, acuérdese, se llamaba Simón o Cefas. Pedro significa piedra. Es un nombre que le dio Jesús. Voy a beber un poco de agua. Que le dio Jesús y le dijo, sobre esta piedra construiré mi iglesia, ¿no? Que es un dicho que no se sabe si está interpolado también. Pero bueno, habla de un tipo duro, ¿no? Cabezota. Entonces Pedro responde, ¿ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos? ¿No? Ya ahí entra descalificando. No está examinando lo que dice María Magdalena, lo que contó, su contenido. No, va directamente, es lo que se llama falacia ad hominem, hacia el hombre. O sea que alguien viene y le dice, por ejemplo, ¿viste la última teoría, no sé, de los agujeros negros que significan o que implica tal y cual cosa? Y uno enseguida proclama, ¿escuchan lo que está diciendo este hombre? Este tipo le pega a su mujer y nos viene a hablar de los agujeros negros. Esa es la falacia ad hominem. Es atacar a la persona por algo que hace o es, y en segundo plano entonces queda su argumento, el cual es descalificado por su comportamiento. O sea, ¿qué tiene que ver que le pegue a su mujer con que exponga una teoría acerca de los agujeros negros? Que le pegue a su mujer obviamente es algo socialmente negativo y personalmente negativo también. Pero el tipo puede saber perfectamente esta noticia de los agujeros negros y transmitirla y ser sumamente correcta. Sin embargo, a priori se ataca a la persona y se lo descalifica. Eso ocurre mucho entre los políticos, que uno quiere decir algo y el otro político para descalificar lo que está diciendo, como no lo puede descalificar porque de repente es algo correcto, verdadero, un hecho veraz, lo que hace es decir públicamente, dice, miren que este hombre tiene unas deudas que no pagó y tiene una cuenta en las Islas Caimán. Y quizá el tipo lo que está diciendo
es algo que perjudica al otro candidato, ¿no? Está mostrando algunas cositas, inconsistencias del otro candidato. Entonces el segundo candidato, para ampararse, para cubrirse, lo que hace es atacar a la persona. Esto es lo que hacía Pedro. Le dice: ¿ha hablado el maestro con una mujer sin que lo sepamos? O sea, va directamente a destruir a María Magdalena por ser mujer nada más, ¿no? Y no manifiestamente, ¿no? De cosas que ignoramos, y de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer. Sigue con el tema de la mujer, es decir, a él está cuestionando que el maestro le haya contado a una mujer, dice, cosas en secreto que ellos, fíjese, dice, y no manifiestamente. O sea, no puede ser que le haya hablado a esta mujer en secreto y no manifiestamente, o sea, no para todos, ¿no? Y que le haya hablado de cosas que ignoramos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Dios mío, ¿cómo puede ser que le hablen a esta mujer y le cuenten cosas siendo mujer, ¿no? La misma falacia ad hominem. ¿Cómo puede ser que este tipo sepa tanto de, no sé, de matemáticas si, como le digo, si, no sé, si no paga sus impuestos? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el tipo le molesta eso y la quiere descalificar. En el fondo lo que está queriendo acentuar Pedro es que él quiere ser el líder, ¿no? Básicamente, y Andrés también. Y en este caso está denostando a María Magdalena por ser mujer. Pero si hubiera sido Andrés el que tuvo esta revelación, buscaría otra causa, ¿no? Hablaría de la vida pretérita de Andrés, de cómo le falló a Jesús, cuando él mismo, acuérdese que lo negó 3 veces, ¿no? Dice: ¿acaso debemos volver a escuchar a esta mujer? Pedro representa la mente, ¿no? Andrés representa la mente bien obcecada. Pedro es una mente un poco más activa, es el líder, es la cabeza, vio, de la iglesia, la piedra sobre la que se construía la iglesia, pero es una piedra, es un cascote, es una cosa dura. Entonces, Pedro quiere edificar, pero sobre bases sólidas. Entonces, además quiere ser él, como decimos, el centro de todo. Eso se manifiesta en el siguiente verso que dice: ¿acaso la ha preferido a nosotros? Con eso ya mostró la hilacha. ¿Acaso la prefirió a nosotros? ¿Cómo puede ser que haya preferido a esta mujer antes que nosotros? Acuérdense que la mujer no es solamente aquí un tema feminista, no es una mujer. Cuando estos libros sagrados hablan, no se están refiriendo a hombres y mujeres biológicamente, se están refiriendo a principios, a partes nuestras. Entonces, por así decir, todos tenemos un Andrés, ¿no? Un tipo que es muy terrenal, hombres o mujeres, un tipo muy terrenal, una parte muy terrenal, que dice: si no es de lo que conocemos, no vale. Por otro lado tenemos un Pedro, que es como una especie de mente racional, ego, ¿no? Que quiere figurar, que quiere tener todo bajo control. Todos tenemos esto, partes muy masculinas ambas, y todos tenemos una parte femenina, una María Magdalena, una parte de nuestra alma, de nuestra mente, emociones, pero muy sutil, ¿no? Esa parte muy profunda. O sea, ella también es una discípula, es decir, es una potencia de nuestro interior, como la mente, la voluntad, el deseo, ¿no? Pero una potencia superior, ¿no? Como ese intelecto, ¿no? Como esa cosa profunda del alma, una cualidad. Y siempre esa cualidad es femenina porque lo femenino es receptivo. Entonces, nos cuesta mucho aceptar cosas que vengan de lo femenino, cosas que vengan de lo sutil, cosas que vengan de la tranquilidad y del silencio. Nos parece que todo tiene que ser armas tomar, todo tiene que ser algo que yo lo tengo que pensar, lo tengo que razonar, lo tengo que captar. Muy Pedro, ¿no? Y encima tiene que cuadrar con lo que la tradición dice, con lo que conocemos. Muy Andrés. Entonces, Miriam o María Magdalena se echó a llorar. Nuestra parte más profunda siempre se echa a llorar cuando ve lo desastroso que somos, ¿no? Todos estos peros que ponemos, todo este pelo en la sopa que encontramos. Ah, sí, pero, ¿no? Viene alguien y nos dice: vos sabés que la meditación zen es genial, te sentás en silencio, hay un equilibrio, todo parece en armonía. Sí, pero ¿sabés qué pasa?
eso es todo un engaño mental. Vos te sentás ahí y es como tomar una droga, ¿viste? No, para eso yo me tomo un Valium y es lo mismo, ¿viste? Y no me duelen las rodillas. Esa es nuestra actitud normal, fíjese. Es Andrés y Pedro, pero a la enésima potencia. Entonces, fíjese cómo negamos la propia posibilidad de encontrarnos con María Magdalena. Y María Magdalena, nuestra parte esa profunda, que sí sabe que por ahí va la cosa, que no es cuestión de tomarse el Valium, se echa a llorar. Entonces, Miriam o María Magdalena le dice a Pedro, Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? Mire esa frase. Pedro, ¿qué hay dentro de tu cabeza? Como diciendo, Pedro. El alma, esa parte profunda de nosotros, nos habla a nosotros mismos y nos habla en forma de llanto. Nos habla en forma de una angustia, pero una angustia que no reconocemos como propia. Es una angustia que uno la siente, pero dice, ¿pero de dónde me viene esto? Si no soy yo. Yo estoy bien. Compro cosas, voy, vengo, disfruto de esto, disfruto de lo otro. ¿De dónde me viene esa angustia existencial kierkegaardiana, ¿no? De Kierkegaard en realidad. ¿De dónde me viene? Del alma te viene. Pasa que no tenés ni idea de dónde está el alma, nunca hiciste nada en esa dirección, viviste en una cultura neoliberal, consumista, capitalista, o comunista radical, y es lo mismo, o socialista intermedia, pero en el fondo todo apunta a lo mismo, a olvidarse del alma, el olvido del ser, como decía Heidegger, ¿no? Entonces tu alma llora, y lo sentís, y te sentís mal y no sabés ni por dónde ir, y compras más cosas, y trabajás más, y haces más el amor, pero igual el alma sigue llorando. Entonces el alma nos dice todo el tiempo, Pedro, hermano mío, dice, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso, le dice ella, que yo he reflexionado estas cosas por mí misma y que me he inventado esta visión, que miento respecto al Salvador? Él está diciendo, ¿qué te crees? ¿Que yo voy a estar inventando todo esto? Esto es así, esto es una realidad. El alma nos dice, no estoy en tu mundo, no estoy en el mundo. Es como si Pedro hablase en el mundo del oboe, el violín o el contrabajo. Y el silencio viene y le dice, no, Pedro, no, esto no se trata de más violín o menos violín. El silencio es otra cosa, nada que ver. ¿Qué me estás diciendo, Pedro? Por eso ella le dice, ¿crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma, que he inventado esta visión, o que miento respecto al Salvador, a Cristo? Entonces, ahora viene Leví, ya para terminar el Evangelio entero. Y Leví, en hebreo, proviene de una palabra que es labaj, y labaj significa juntar. Entonces, siempre hay una parte, así como hay un Andrés, un andro, una parte muy carnal, muy sárquica, que ya dijimos cómo es, una parte Pedro, piedra, ¿no? un cascote duro, que es nuestro ego, nuestras ganas de tener la razón y de siempre figurar. También hay una parte que junta, que busca, vio ese pegamento, esa gente que tiene naturaleza de puente, ¿no? ¿Qué es un puente? Algo que tiende una conexión entre dos orillas. Entonces, pontífice, papa, pontífice, significa constructor de puentes, pontefacer, o pontefacere, y Tirthankara en la India significa constructor de puentes también, que es el nombre que se le da a los, entre comillas, por así decir, para hacer un equivalente, profetas o encarnaciones divinas dentro del jainismo, ¿no? Como Guru Nanak. Entonces, tender puentes es una cualidad que no está en todas las personas. Tendemos a romper puentes. Entonces, Pedro es un rompedor de puentes, es lo nuestro, o Andrés también, lo nuestro es lo verdadero, lo que nos cuentan no es verdadero, es lo nuestro nada más. Mi religión es la verdadera, mi visión, la científica, es la única, mi postura filosófica o psicológica es la correcta, y así. Entonces, Leví tomó la palabra y dijo, es otra parte nuestra, es la parte que busca conectar, busca decir, bueno, Pedro puede tener razón, pero también María. Entonces le habla a Pedro y le dice, Pedro, siempre fuiste impulsivo,
Claro, nuestro ego es así, nuestra cosa de querer siempre rápidamente resolver algo sin entenderlo. Pedro, siempre fuiste impulsivo. Fíjese que en los evangelios Pedro también es impulsivo. Es el que le dice a Jesús, yo soy el único que no te va a negar nunca, ¿eh? Yo te amo, yo. Y Jesús le responde, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar nunca. Yo jamás, los demás sí, pero yo no. Pedro, ya vas a ver. Y después 3 veces lo negó. Entonces, dice, Pedro, siempre fuiste impulsivo, le dice Leví. Ahora te veo arremetiendo contra una mujer, como hacen nuestros adversarios. Fíjese, lo está poniendo en su lugar, le está diciendo, pará un poco, te estás equivocando, estás metiendo la pata. En lugar de ser lo que quisieras ser, algo profundo que incluye a lo femenino, que se abre a lo femenino, a lo más profundo de nuestra alma, está siendo igual que los demás, aquellos a los que criticás, ¿no? Que es lo que solemos hacer. Criticamos a otros por cerrados y nos volvemos más cerrados, más papistas que el Papa. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, dice Leví, ¿quién eres tú para rechazarla? ¿No? Le está proponiendo una apertura, le está diciendo, aflojá, abrite. El Salvador la eligió. ¿Acaso no podés sopesar esa posibilidad? Todo tiene que ser que no de entrada, a priori. ¿Por qué dice, por qué no te abrís y la evaluás a posteriori? ¿No? Escuchá todo lo que te diga, dejá que eso haga nido en tu corazón y luego de eso ves, pero no antes. Entonces, bien es cierto que el Salvador la conoce perfectamente. Claro, el Cristo conoce a esa parte bien profunda de nuestra alma. Acuérdense que lo divino es como una brisa, como en el profeta Isaías, cuando estuvo en el desierto. Es una brisa que te acaricia, es como el Espíritu Santo. Es algo que no podés ir a lo bruto ahí, a querer agarrarlo. Por eso es femenino. Entonces, también nuestra parte más profunda de nuestra alma, nuestra María Magdalena, es dulce, es sutil. Entonces, está muy cerca de aquello, ¿no? Entonces, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien es cierto que el Salvador la conoce perfectamente. Le está diciendo eso. Hay una comunión de esa parte nuestra con lo divino. Entonces, este Leví es el que junta, es aquella parte de nosotros que también es racional, como Pedro y Andrés, pero tiende a abrirse, tiende a la apertura y puede ayudar a que nuestro Pedro y nuestro Andrés aflojen. Eso es lo que llamaríamos reflexión. Por esto dice, la amó más que a nosotros. Fíjese, que a nosotros, se incluye él. Es decir, esa parte de nuestra alma es más profunda que la otra. Es decir, que el Pedro, que el Andrés, que nuestra mente, que nuestro ego, que nuestros pensamientos, nuestras ideas fijas. Más bien, dice, arrepintámonos, dice Leví. Arrepentirse es una palabra que tiene que ver con regresar al origen. Arrepentirse no es, me arrepiento de mis pecados porque fui malo. No, arrepentirse es, o sí, de los pecados en el sentido de el origen de la palabra pecado en griego es errar. Entonces, me arrepiento de haber errado. Es decir, cambio mi actitud y mi dirección hacia otra dirección nueva porque me he dado cuenta que esa era equivocada. Si yo estoy intentando, no sé, reparar algo y veo que lo estoy intentando de una manera que no funciona, estoy errando. Entonces, ¿qué hago? Me arrepiento, es decir, cambio la dirección, arranco para otro lado, empiezo a probar otro sistema. Bueno, eso significa arrepentirse. Plotino hablaba de ese arrepentimiento, el filósofo Plotino, como lo contrario a la procesión. Es decir, uno aparece en este mundo, se complejiza, aparece la mente, las emociones, todo nuestro mundo, nuestro conocimiento. Bueno, arrepentirse es volver atrás, no remontarse contra corriente, que ya lo hemos hablado. Es el nibriti, el salmón que va contra la corriente. Más bien arrepintámonos, le está diciendo a Pedro. Dejá de pensar, de darle más vueltas, de hacer la falacia dominem. Arrepentite, cambia. Y revistámonos, ese arrepentirse también en griego es metamorfosis, ¿no? No metamorfosis, metanoia, que es meta
noia, un cambio en el noia, en el nous, un cambio de pensamiento, un cambio de paradigma. Le está diciendo, Pedro, cambia el paradigma. Pedro, cambia la cabeza. Es lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos. Nuestro Leví esa reflexión debería decirle a nuestra mente obcecada y a nuestro respeto por la tradición como Andrés, cambia la cabeza, Pedro, cambia la cabeza. Más bien arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. El hombre perfecto es una metáfora muy usada en las tradiciones antiguas que se entiende, por ejemplo, los hindúes hablan del Purusha. El Purusha es un símbolo, viene de hombre, la palabra Purusha, el hombre supremo, de Dios como un ser, como una persona que dentro de sí lo incluye todo. Y nosotros somos pequeñitos Purushas, ¿no? Pequeñitas mónadas en reflejo de esa gran mónada. Y tenemos que, a su vez, buscar nuestra condición de hombre otra vez, ¿no? En el sentido de otra vez tener 2 brazos, una cabeza, 2 piernas. Es decir, otra vez serlo todo, abarcarlo todo, tal como lo hace ese otro todo más grande. Entonces, en lugar de ser yo un violín o un clarinete o un fagot, tengo que ser toda la orquesta más el silencio. Toda la orquesta más el silencio. Pedro no estaba haciendo toda la orquesta, estaba haciendo un instrumento solo. A Andrés ni le cuento. Leví, en cambio, dice, no, momento, hay que incluir a María Magdalena, tenemos que cambiar, tenemos que darnos cuenta que la nueva concepción es toda la orquesta más el silencio. Revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. Dejémosle arraigar en nosotros. ¿Qué es dejarle arraigar? No es meditar una sola vez o decir, sí, Pablo, ya entendí lo que estás explicando, listo. No, repetidamente, ¿no? Como dicen los hindúes, sravana, escuchar, manana, rumiar, y nididhyasana, tomar una nueva dirección. Entonces, ese triple proceso, que es el proceso que se hace, lo he hablado en un programa, el de la lectio divina, que es una práctica religiosa normalmente enmarcada en el catolicismo, pero que es propia de todas las religiones y aproximaciones místicas, que es el estudio de las escrituras, que en última instancia estudiar las escrituras con esta óptica que planteamos es estudiarse, básicamente. Las escrituras, ya hemos hablado otras veces, es la psique de la humanidad volcada en papel, o volcada en letras, en palabras. Entonces, estudiar eso es estudiarnos, estudiar la totalidad que somos. Entonces, dejarlo arraigar es repetidamente dejar que esto vaya asentándose. No basta con que la orquesta pare y uno dice, eso era el silencio, ahora lo capté. Y después arranca la orquesta otra vez, ya me olvidé. Como cuando muere alguien que uno va al entierro y dice, no somos nada, Y después pasan 5 o 6 días y uno está metido otra vez en la juerga y riéndose y se olvida de todo. Entonces, para que eso no pase, viene el sadhana, la práctica. Sadhana significa esfuerzo. Hay que esforzarse diariamente, una y otra vez, machacar y machacar, hasta que realmente establecemos algo sólido. Ahí, cuando eso se establece, ya está. Bueno, un ya está que tiene que renovarse constantemente. No es un ya está de llegué. Es un ya está en tal caso de que estoy llegando. Acuérdese el mantra ese budista que dice gate, gate, parasam gate, bodhi swaha. Que significa gate, gate, más allá, paragate, bastante más allá. Parasam gate, todavía, muchísimo más allá. Bodhi, la iluminación, swaha, ¿no? Me entrego, que así sea, me entrego a la iluminación. Es decir, ese mantra está diciendo más allá, no, todavía más. Llegaste, conociste el silencio, más silencio. Pero ya lo pesqué, no, más. ¿Y pero hasta dónde? Infinitamente más. ¿Y va a acabar algún día? ¿Voy a llegar y voy a clavarla? No, nunca la vas a clavar, porque siempre hay más. Por eso la definición de esa totalidad en la India muchas veces se plantea como Nit Nevin Ananda. Ananda significa bienaventuranza, pero ese Nit Nevin, eternamente renovada. Ananda,
Nit Nevi Nanand, en hindi, o en bengalí, no me acuerdo. Y crecer como Él nos lo pidió. Fíjese lo que dice Leví, dejémosle arraigar en nosotros, y fíjese la palabra, dejémosle, porque uno no lo conquista, se abre, que es distinto. Entonces, decía Plotino, yo no tengo que ir a los dioses tienen que venir a mí, que es diferente. Uno no tiene que alcanzar a Dios te tiene que alcanzar a vos. Uno puede solo abrirse y dejar que Dios venga si quiere, ¿no? Es decir, uno puede quitar el paraguas que tiene y esperar que llueva. O sea, ¿qué más podés hacer que quitar el paraguas si querés mojarte? Tenés que esperar que llueva, no podés convocar la lluvia. ¿Qué vas a hacer para convocarla? Y dice, dejémosle arraigar y crecer como Él nos pidió. Fíjese, este crecer es más y más allá y más, que crezca y otra vez y que me muestre, mira, hoy descubrí que el silencio también tiene esto. Y ahora descubrí que esto otro. Y fíjate, está en aquel libro religioso que lo había leído 1000 veces y no me había dado cuenta que hablaba de esto. Y ahora descubrí, no sabes lo que descubrí ahora. Y 20 años después, no sabes, lo anterior, lo de 20 años antes era una tontería. Ahora sí, y así, y siempre. Entonces dejémosle crecer en nosotros, como Él nos lo pidió. Ese Él nos lo pidió, muchas veces es la voz más interior que uno siente, esa voz que dice más, vamos. Que cuando uno no la conoce, cree que lo que la voz le dice es, compra más, consigue más, alcanza más metas, ¿no? No sé, llega a más lugares, viaja. Pero interiormente, como dice Lao Tse, el sabio es aquel que conoce el mundo sin cruzar el portal de su casa. En realidad todo está dentro de uno. Entonces, dice, partamos y prediquemos el Evangelio, dice Leví. Como corolario dice, arranquemos, movámonos, que esto se convierta en algo real, no solamente en palabrería de estar acá charlando entre amigos. Prediquemos el Evangelio. Ahora, el Evangelio que incluye lo de María, es decir, el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es el anuncio, anunciar. Ese anunciar, que a veces se entiende como proselitismo, no es anunciar, solamente anunciarles, ¿no?, a los demás, sino anunciarme. Porque cuando uno habla, se escucha. Entonces, a veces, cuando uno le cuenta a otro esto mismo que estamos hablando, uno se está hablando a sí mismo también. Entonces, en el contar a otros, en el hablarle a otros de este tipo de cosas, uno está también creciendo. Por eso uno no está separado del otro. Con el otro uno es una unidad. Entonces dice, partamos y prediquemos el Evangelio. Y uno diría, bueno, ¿pero para qué? ¿Por qué no me lo quedo yo si ya lo entendí, estoy en paz? No, porque esa es la idea de eclesia, ¿no? De agrupación. Iglesia, agrupación. Iglesia no es un edificio llamado la catedral o lo que fuera que está ahí, ni tampoco es cristiano. La iglesia, la eclesia, como el Sangha budista, ¿no? El Sangha significa la comunidad budista, es justamente la idea de cuerpo. No existe la salvación individual. No existe, bueno, yo alcancé la iluminación, capté el silencio y con el gate, siempre más. Y los demás no, los demás son unos tontos, están ahí perdidísimos, pero ¿qué me importa? Yo llego al silencio y disfruto del silencio y los demás que se vayan a freír churros. No funciona así. Si uno tiene esa actitud, lo más probable es que uno sea un infeliz. Sencillamente porque la felicidad es un hecho colectivo. No es que tengan que estar todos contentos como si hubieran ganado la lotería para que uno sea feliz. No, es que uno tiene que darse cuenta, fíjese lo que le voy a decir, de que no existen los demás. Cuando uno toca el silencio, recordemos, no es el silencio de la partita de Bach, ni el silencio de la sinfonía de Beethoven, ni de la obra wagneriana. No, es el silencio, punto, de nadie, el silencio. Entonces, si yo llego a ese silencio, ¿no?, que primero creo que es mío, pero después descubro que no, es de todos. Entonces, en realidad, me descubro como único, como el ser, ¿no? Entonces después voy y le cuento a esos supuestos demás, porque en realidad me estoy hablando a mí. Es siempre el mismo silencio. Todo es un diálogo
desde el silencio hacia el silencio. Entonces, amar al prójimo como a uno mismo, en realidad es reconocer que existe un solo ser en toda la, no sé, la creación, si usted quiere llamarle así. Porque desde el momento que usted piensa lo contrario y dice, no, momento, hay un montón de tipos que todavía no alcanzaron el silencio y estoy yo que sí lo alcancé. Error. La obra de Bach no alcanza el silencio. La obra wagneriana no alcanza el silencio. La sinfonía de Beethoven no alcanza el silencio. Ninguna de ellas lo alcanza. Lo son. Todas ellas son ese silencio. Entonces simplemente es informar al otro, darle forma, informar que ese silencio está ahí detrás, pero que no es su silencio, es nuestro, pero no nuestro tampoco, porque suena que somos varios, el mismo silencio, ¿no? En ese silencio está nuestro verdadero ser. Entonces, partamos y prediquemos el Evangelio. Esa es la buena nueva que tiene que predicarse. ¿Cuál es la buena nueva? Existe el silencio y somos ese silencio. Es más, soy, pero no yo en tanto obra de Bach. No, el único silencio que existe es el ser. Esa es la buena nueva. Y cuando lo sabes, no importa lo que pase con la obra, si va, si viene, si total el sustrato es el silencio. Partamos y prediquemos el Evangelio sin establecer otros preceptos ni otras leyes fuera de aquellas de las que Él fue testigo. Lo está remitiendo a Jesús, como diciendo, aquello que es lo más profundo de todo, esa voz que nos habla y nos recuerda, vuelve al silencio, el silencio es lo único real. Bueno, que lo que prediquemos no sean tonterías, no sea, mira, el violín hay que tocarlo así y el oboe de esta otra manera para alcanzar mejor el silencio. No, esos son detalles de las tradiciones y de las instituciones. Son las que hacen inquisiciones, guerras santas y yihads, y que nos matemos todos. No, el tema es el silencio, hablemos de eso. Eso tiene que ser nuestra buena nueva. Y luego que Leví, ¿no?, el conector, fíjese que bien actuó, hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino, o sea, los convenció a todos, para anunciar y predicar el Evangelio. Y aquí termina el Evangelio según María Magdalena. Así que fíjese qué interesante este Evangelio, cómo nos pinta, cómo nos retrata en todas nuestras dimensiones. No piense en María como una mujer, en Pedro como un tipo y en Leví como otro y Andrés. No, piense que todo esto está ocurriendo como una obra teatral dentro suyo, ¿no? Porque si no entramos con esto de que, pero Pedro era machista y la opresión femenina. No. Eso sí, seguramente fue así en Israel, como lo es hoy en día aquí también. Pero no, está hablando de fenómenos interiores. Así que bueno, nos quedamos pensando con eso. Vamos a finalizar nuestro programa. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos cuenta cómo participar del grupo de Telegram de la Espada de Damocles, que vale mucho la pena, y luego ya vamos a nuestra cortina de despedida. Ahí va. Puedes sumarte al nuevo grupo de Telegram de la Espada de Damocles. Para eso solo tienes que descargarte la aplicación para el sistema operativo que tú utilices en el móvil o en el ordenador, en la computadora. Una vez que te lo descargas, puedes, llenando los datos que te pide, entrar y buscar mi alias, que es Pablo Veloso, y una vez que lo encuentras me dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano o fulana de tal y quiero entrar en el grupo de la Espada de Damocles. Inmediatamente te envío un enlace de invitación y ya estás dentro del grupo. Es un grupo donde compartimos material, donde vemos las últimas novedades de la espada y donde nos conocemos entre nosotros los damocleanos. Un grupo muy divertido, muy profundo, muy valioso. Realmente te va a gustar. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!